Esta semana es una semana muy... Ayer estuve viendo unas películas de la Biblia, me daba mucha rabia. Estaba viendo Pedro y Pablo, totalmente en un enfoque muy humanista, muy apartado de lo que es realmente la palabra. Unos hombres sin convicciones, sin saber para dónde van, con muchos temores, miedo, gente sin convicciones. Mostraban a Pedro y sobre todo a Pedro y a Pablo, una persona que como que caminaba por intuición, cosa que no es verdad. La palabra del Señor habla que cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, su carácter cambió totalmente. Así que esas películas uno puede ver referencia histórica, pero lo que dice cómo eran ellos no era ni por las tapas a cómo los plantean. Yo quería eso es en parte, pero antes de ir a la palabra quería hablar un poco de esta fecha que se celebra se recuerda cuando murió Jesús, cuando el Señor pasó ese tiempo, que no es la fecha, todos sabemos que no es la fecha exacta, ni tampoco los periodos son exactos. No murió un viernes y resucitó el domingo. Fueron 3 días y 3 noches que estuvo en lo que la palabra de Dios dice. Entonces, es solamente un recordatorio. Ahora, nosotros conmemoramos el hecho, pero el hecho lo conmemoramos todos los días. El hecho lo llevamos todos los días presente. Ese hecho de que Jesucristo murió y resucitó es la razón de nuestra fe. Así que nosotros debemos recordarlo todos los días. Y por otra parte, así como en Navidad nacen estos personajes que tratan de desvirtuarnos y sacarnos de la verdadera razón de la Navidad, como es el tema del viejo pascuero, del árbol de Pascua, de toda una situación que más que adornar el hecho, nos sacan del propósito de ver lo que realmente ocurre, que Jesucristo nació. En esta fecha se habla mucho y se argumenta mucho acerca de los huevitos de Pascua, del chocolate y de un conejo que pone huevos. No sé cómo es el tema, pero raro, un conejo que pone huevos. Y todas estas cosas que están como alrededor del recuerdo es solamente un hecho para distraer la atención de lo que realmente es importante, porque el huevito y a los niños yo no le enseño eso al Claudio y lo alejo totalmente de eso, porque no es el propósito, no es el motivo, no es la razón por la cual uno conmemora esta fecha. El motivo y la razón fundamental para los cristianos siempre tiene que ser lo que Dios dice en su palabra, que Jesucristo un día murió y resucitó por nuestros pecados. Eso es lo verdadero. El tema, yo soy enemigo de ese tipo de cosas. Soy enemigo porque lo único que hace es sacarnos del propósito, de poner nuestra vista en otras cosas que no son importantes y que a los niños se les enseña otra cosa. Entonces, por eso en esta fecha es muy difícil, sobre todo para los niños cristianos, de padres cristianos, poder entregarle eso, que ellos fijen su mente y su corazón en lo que realmente es importante. Yo, a Claudito ayer estuvo todo el día preguntándonos, veía algunas películas cristianas de monitos, y es sumamente difícil a veces poder sacarlos del tema de esta fiesta pagana que hoy día se está metiendo en la sociedad, tratando de desvirtuar la verdadera razón de lo que recordamos hoy día. Pero uno tiene que hacer el ejercicio siempre de enseñarle a los niños lo que realmente es verdadero. El mundo siempre te va a tratar de sacar de esa verdad, pero nosotros tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos. Esa es una aclaración entre comillas. Por eso nosotros, como cristianos, siempre tenemos un solo objetivo,
que es darle gloria y honra al Señor. Yo quiero compartir hoy día la palabra del Señor y antes de eso quiero que oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día y te quiero pedir, Señor, que en este momento tú nos abras nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir tu palabra, para poder recibir, Señor, la palabra que tú tienes para nosotros hoy día. Padre, háblanos. Padre, amonesta nuestros corazones hoy día. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento y que podamos concentrarnos 45 minutos para escuchar tu palabra, para entender tu palabra y por sobre todo para atesorarla y ponerla por obras. Te lo pido en el nombre de Jesús y pido, Señor, que yo en este momento declaro que nuestras mentes y nuestro corazón quedan atados al oír tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí. Quiero que abran sus Biblias. Les pido que abran sus Biblias. En Ezequiel, capítulo 33. Antiguo Testamento. Está entre el Génesis y el Apocalipsis, por ahí. Medio, no. Uno de los profetas, después de los salmos, del cantar de los cantares de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Ezequiel, capítulo 33, del verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y toque la trompeta y avise al pueblo, cualquiera que oiga el sonido de la trompeta y no se prepara, viniendo la espada lo heriré. Su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se preparó. Su sangre será sobre él. Mas el que se preparara librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no toca la trompeta y el pueblo no se prepara, y viniendo la espada hiere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y amonestarás de mi parte. Cuando yo diga al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablas para que guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisas al impío o al pecador de su camino, para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Amén. Aquí la palabra del Señor, yo estaba meditando en esta palabra que es tan importante porque a veces uno mira estos pasajes de la Biblia y piensa, no, eso era para el Antiguo Testamento, eso era para un profeta en especial, pero la palabra de Dios aquí está hablando acerca de algo que ocurría. Un atalaya en el Antiguo Testamento era un centinela, alguien que estaba en una torre mirando a los problemas mirando la situación que ocurría en el horizonte si es que venían o no carros enemigos, ejércitos enemigos a invadir a Israel.
y había un centinela que miraba y estaba atento, estaba ojo al charque, como se dice. Y de repente veía venir y le avisaba al pueblo, y el pueblo se preparaba para la guerra. Y cuando el hombre veía y avisaba al pueblo, el hombre hacía su trabajo, y lo hacía con responsabilidad y estaba bien. Pero cuando el hombre estaba durmiendo, haciendo otras cosas, flojeando, no atento, y venían los carros y él no se daba cuenta, o avisaba tarde o no avisaba, dice que el Señor lo culpaba y lo responsabilizaba a ese hombre por no hacer su labor de advertirle al pueblo acerca del peligro. Ahora, de eso se trataba el atalaya, eso es lo que hacía. Él miraba, veía el peligro y avisaba al pueblo del peligro. Si el atalaya avisaba al pueblo de su peligro, que venía un ejército enemigo, y el pueblo no le hacía caso, la responsabilidad era de aquellas personas del pueblo que no le hacía caso. Entonces, el atalaya tenía unas características bien especiales y puntuales. Pero en el verso, si nosotros vemos el verso 8, no está hablando ya del atalaya como aquel hombre que está mirando específicamente el ejército. No está hablando del hombre que está en un castillo, en una esquina, mirando. No, ahí en el verso 8, que leímos recién, dice: cuando yo diga al impío o al pecador, cuando yo le diga al impío, dice el Señor, impío, de cierto morirás. Si tú, y le está hablando ahí al atalaya, si tú no hablas para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. O sea, lo que está diciendo ahí el Señor es que si yo le digo al impío, si yo le digo al pecador que tiene que cambiar su conducta, y tú no lo haces, y tú no le dices al impío, al pecador, que tiene que guardar su conducta, que tiene que cambiar su conducta, yo la sangre de él la demandaré de ti. Tú serás responsable de no hablarle a esa persona que está en el mal camino. El Señor ya no habla de un hecho de la guerra, está hablando de hablarnos de la conducta. Nos habla de la conducta. Cuando una persona está en pecado, si nosotros no declaramos su pecado y no le hablamos, no la corregimos, no le decimos: el Señor dice en su palabra tal o cual cosa y tienes que cambiar tu conducta. Si no lo hacemos, somos responsables. Eso está diciendo acá. Pero dice en el verso 9, si tú avisas al impío, al pecador, de su camino para que se aparte de él, para que cambie, y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. O sea, si nosotros lo hacemos, si nosotros declaramos el pecado y la persona no se arrepiente, la persona es responsable. Es como lógico, es súper lógico. Pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿De qué se trata esto? Esto tiene mucho que ver con nosotros. Tiene todo que ver con nosotros. ¿Saben qué? Nosotros hoy día vivimos en una sociedad, en un mundo apartado totalmente de Dios. Si nosotros creemos que este mundo es un mundo cristiano, porque estamos en la era cristiana, nos han hecho creer por mucho tiempo que estamos en la era cristiana. Esta es una sociedad cristiana. Cuando leemos las características de los países, dice: Chile es un país cristiano, Latinoamérica un país cristiano, América, un país cristiano. Europa, un país en gran porcentaje cristiano. Pero cuando nosotros vemos la realidad de las sociedades, la realidad de los continentes, la realidad de las prácticas de las personas en sus propias casas y en sus propias vidas, nos damos cuenta que hoy día se practican cosas que van totalmente ajenos a lo que la Biblia, a lo que la palabra de Dios dice. Y eso es por qué. ¿Saben por qué? Porque el hombre ha sacado a Dios de la sociedad.
Y ese es un hecho que ya no se puede ocultar ni negar. El hombre ha sacado a Dios de la sociedad. Hay una mujer que es la hija de Billy Graham. Cuando ocurrió el tema de las Torres Gemelas, cuando los aviones golpearon las Torres Gemelas y las Torres Gemelas cayeron, le preguntaron a esta Miriam, parece que se llama, no estoy seguro, le preguntaron que por qué Dios había permitido esta destrucción, este dolor al pueblo de Estados Unidos, en Nueva York. Y ella dijo, antes, en cada colegio del país, de los Estados Unidos, antes de comenzar la jornada estudiantil, se oraba. Se oraba en todas las universidades, en todos los colegios, por ley, antes de comenzar cualquier actividad en el colegio, se oraba. Y se le pedía a Dios por la ciudad. En cada universidad, antes de comenzar el año, se oraba. En los congresos, en el Congreso de los Estados Unidos, antes de comenzar algún tipo de ceremonia, se oraba. Y se encomendaba a Dios la ceremonia. Pero hicieron leyes y sacaron a Dios de esa realidad. Eso decía esta mujer, decía, y sacaron a Dios de eso. Prohibieron las oraciones en los colegios, prohibieron las oraciones en las universidades y en el Congreso aún prohibieron toda forma de religión. Y dice, y hemos sacado a Dios, dijo, de todas las áreas de la sociedad. Hemos sacado a Dios de la educación, hemos sacado a Dios de la economía, hemos sacado a Dios y tratamos de sacarlo de todas las áreas de la sociedad. Y hoy día decimos, ¿por qué Dios nos ha desamparado? Si hemos sido nosotros los que hemos sacado a Dios. Y esa es una verdad tremenda que pasó en Estados Unidos. Y en cada ciudad, en cada país, en cada sociedad, donde se sacan los principios de Dios, Dios deja de ser cobertura para esa ciudad. Deja de ser cobertura para esa sociedad. Hoy día se promulgan leyes. Hace pocos días atrás, pocas semanas atrás, murió un joven lamentablemente golpeado brutalmente por un grupo de neonazis, el chico Gamudio. Todos hemos oído hablar, ya se nos metió hasta en el subconsciente el nombre de este chico. Pero ¿saben qué? La hipocresía tan grande de esta sociedad. El movimiento homosexual está usando, ¿por qué lo están usando a este chico? Lo están usando para poder ser beneficiados con una ley que los proteja y le dé derechos exclusivos a ellos como homosexuales. Ellos quieren que la conducta que ellos viven sea aceptada por la sociedad, tomada como bueno e incluso enseñada en los colegios como algo bueno, normal y natural. Eso va contra los principios de Dios. Estoy hablando de las conductas, no de las personas. Esas conductas van contra los principios de Dios. A este pobre chico, hoy día, ese chico Gamudio, lo golpearon, lo asesinaron, pero también hace pocos días atrás echaron a un personaje de gobierno porque él habló y dijo la realidad de este chico. Este chico vivía una vida muy terrible, moralmente, pero eso no legitima que lo hayan golpeado. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo lo que digo, y lo digo responsablemente, alguien puede que no esté de acuerdo conmigo, y lo respeto,
Pero yo creo que al homosexual hay que acogerlo y hay que predicarle, hay que hablarle del Señor. ¿Cuántos gamudios hay hoy día en la sociedad? ¿Cuántos? Pero no hacemos nada por ello. La iglesia no hace nada por ello. Lo discriminamos, lo echamos fuera y lo alejamos. Yo no digo que hay que ser condescendiente con lo que ellos viven, con sus prácticas, no. Lo que hay que ser, hay que tener amor con la persona y predicarle a Jesucristo. Así como nosotros le predicamos al mentiroso, al cagüinero, y le decimos que tiene que cambiar su actitud, como nosotros le predicamos al que miente, al que maldice, al que habla malas palabras, y le predicamos que tiene que cambiar de actitud, de la misma forma, al homosexual, a la prostituta. Tenemos que actuar con todos iguales, con amor, acogiéndolo y hablándole de la palabra. De eso se trata ser atalaya. Cuando nosotros vemos algo que está mal, tenemos que denunciarlo y hablar y predicar y decir lo que Dios dice en su palabra. Por eso, ser atalaya tiene mucho que ver con nuestras vidas, con el cristianismo. Yo lamento tremendamente y he orado en esta semana mucho por los gamudios que hay hoy día en la sociedad, a los cuales se les discrimina. No creo que deba haber una ley antidiscriminación, no creo, porque eso atenta también contra la sociedad y privilegia a un sector pequeño. No lo creo. Creo que hoy día, eso lo digo personalmente, creo que hoy día el Código Penal y las leyes del país pueden sancionar perfectamente a los que hacen los crímenes o discriminan como lo que la ley está queriendo hacer. Hoy día existe una ley en Chile para poder castigar todas aquellas cosas que están mal. Existe un derecho. No tenemos que hacer leyes, y eso lo ha dicho también la Corte Suprema. No necesitamos hacer leyes que protejan, porque detrás de esas leyes van a venir un montón de derechos más que van a fomentar y van a amparar un tipo de conducta que todavía los psiquiatras la denominan como una anomalía de la conducta humana. Hoy día todavía no hay algo concreto, y eso es así, y lo estoy diciendo muy respetuosamente, porque el día de mañana se nos puede incluso tomar preso, se nos va a tomar preso por lo que decimos, a los que predicamos el Evangelio. Pero el asunto es así, nosotros no estamos contra las personas, estamos por amar a la gente, queremos amar a las personas, debemos amar a las personas, pero aborrecer el pecado. El Señor aborrece el pecado, Dios aborrece el pecado, aborrece la conducta pecaminosa, aborrece la conducta del mentiroso, aborrece la conducta del que siembra discordia entre los hermanos, aborrece la conducta del homosexual, aborrece las conductas que van contra su palabra, las aborrece. Pero al hombre lo llama para que sea salvo, le da la salvación. Jesucristo, y un hombre que es salvo y que alcanza la salvación, el Señor, ¿qué es lo que hace? ¿Lo deja igual? No, lo regenera. Las evidencias de que un hombre es hijo de Dios es que es regenerado, que está viviendo de acuerdo a esta palabra, es que está amando la voluntad de Dios por sobre su voluntad. Esos son evidencias de un cristiano. Me fui un poquito del tema, pero hoy día también hay otra ley, que es la ley del libre vientre, que va a fomentar el suicidio de los niños en el vientre materno, el aborto, cosa que el Señor aborrece también. Hoy día hay muchas leyes, hermanos, que se están poniendo en el tapete dentro de la sociedad como cosas buenas. No, que después de que se junta el óvulo con el esperma, pasa un tiempo antes de que sea considerado una persona o una vida humana. La palabra del Señor dice: mis ojos vieron tu embrión, y en el momento que es concebido es una persona. Una vez decía una persona que no es cristiana, decía: ¿por qué tenemos que matar
cuando hay un hecho de violación. Yo planteo lo que dijo. Cuando hay un hecho de violación y la víctima concibe un hijo, ¿por qué tenemos que castigar a la criatura y no castigar al criminal que hizo el delito? Porque hoy día se pretende que con esa ley, que a ese bebé que va a nacer, que no tiene responsabilidad ni culpa, que matarlo, destruirlo, abortarlo. Pero el que cometió el crimen no tiene mucha sanción. Es para pensar, es para pensar. No voy a emitir juicio en eso porque es para pensar. Yo no sé qué lo quería. Si algún ser querido mío, cercano, hijo, hija, una hija o alguien cercano fuera víctima de una violación y le pasara eso, no sé qué haría. Espero que Dios me ayude a tener luz y en ese momento hacer lo correcto. Lo que Dios declara en su palabra que es lo correcto. Porque somos humanos y somos débiles y a veces somos débiles en nuestras convicciones. Pero hay que pedirle al Señor tener las convicciones y tener la fuerza y la valentía para hacer siempre lo que le agrada a Dios antes que lo que me agrada a mí. Hoy día hay muchas cosas que ocurren, estamos viviendo en un mundo que está totalmente alejado de los principios de Dios, hermano. Este mundo no conoce a Dios, ha sacado a Dios de la sociedad. Nosotros no podemos decir que esta es una sociedad cristiana porque no lo es. Porque las leyes que hoy día se dictan en el Congreso no son para poder promover el cristianismo, que la gente sea más cristiana, obedezca la Biblia y ame a Dios. Eso no lo hacen en el Congreso. En ningún Congreso ni de Latinoamérica se juntan los congresistas a decir, ya, ¿cómo lo hacemos para que la gente pueda amar a Dios y respetar la Biblia? ¿Saben de algún? ¿Saben lo que hacen? Hablan de modernidad cuando hay que hacer leyes que promueven el casamiento homosexual, por ejemplo. El matrimonio, le ponen carácter de matrimonio. Y desafían todos los valores cristianos, los desafían. Desafían toda la moral cristiana, todo lo que Dios establece en la palabra de Dios, llamándolo también como algo arcaico, viejo, en desuso. Y la modernidad, con esa palabra de modernidad, promueven la libertad, incluso la libertad sexual, el liberalismo sexual, que los niños ojalá a los 14, 15 años comiencen a tener una vida promiscua, una vida sexual, activa. Y hay que enseñarle que a esa edad la Biblia, la palabra de Dios, a lo mejor podremos ser criticados, pero un cristiano que cree en la Biblia, vamos nosotros contra la corriente de este mundo. Vamos contra lo que este mundo dice. Porque creemos que lo que Dios estableció en su palabra es lo que nos hace bien, lo que nos va a permitir a nosotros tener una vida feliz. La palabra promueve, la Biblia promueve llegar virgen al matrimonio. Eso es una locura en el mundo. Hoy día eso es una locura dentro de la sociedad que vivimos. Eso es imposible, dicen, es una locura. Y toda la sociedad promueve exactamente lo contrario. Promueve, tú ves, para comprar una aguja, te lo venden a través del sexo. Todo lo que sale, te lo venden a través del sexo, promoviendo la sexualidad. ¿Y qué es lo que se hace con eso? Va contra lo que Dios establece en su palabra. Hoy día hablar de los principios del Señor es algo que el mundo no lo acepta, lo encuentra retrógrado. Incluso escuchaba el otro día, yo trato en mi vida, una aclaración también, yo no creo ni en los partidos políticos ni en las personas que representan a estos partidos políticos. Creo en la palabra de Dios. No tengo favoritismos por algún presidente ni de izquierda ni de derecha. Trato de no tenerlo. Creo que un cristiano debiera siempre
estar del lado de la verdad y de la justicia que la palabra de Dios habla. Ese debe ser el pensamiento de un cristiano. Pero el otro día el presidente dijo algo que es muy cierto, que yo lo comparto. Ese pensamiento nomás. Yo voy a hablar de ese pensamiento. Y dijo que él creía en el valor de la familia, creía en los principios de la familia, no creía en el crimen, ni en el aborto terapéutico, ni en ningún tipo de cosas que fuera contra la familia y contra la vida. Era pro vida. De la AFP. No. Y lo que dijo, yo también lo creo. Ahora, las personas no son dueñas de los principios son de Dios. ¿Ah? Y uno puede aceptarlo, cualquiera, sea comunista, fascista, de donde sea. Y lo que dijo él es verdad. Salió un diputado y lo criticó diciendo que era un sectario y no podía imponer sus pensamientos sectaristas religiosos a la sociedad. Y yo miré de lejos el tema y dije, increíble, porque el presidente, y podía haber sido este o Bachelet o cualquier presidente, declaró algo que cree para su vida, que es el defender la familia, los valores de familia, que es algo que está establecido en la Biblia. Y él habló de un principio bíblico, independiente que o nos guste o no nos guste el personaje, pero habló del principio bíblico. Y se fue un montón de diputados en contra de lo que él declaró y con palabras muy, muy ofensivas, muy duras, Yo decía, esta es una reacción no contra la persona, sino contra esos principios que molestan en la sociedad. Los principios son los que molestan en la sociedad. Cuando yo declaro un principio y lo sostengo con mi vida, diciendo que esto es lo que yo creo, eso molesta a la sociedad. Eso le molesta a un mundo que no conoce a Dios. Un mundo que no conoce a Dios, cuando usted le dice, mira, yo creo lo que la palabra de Dios dice. Y porque la palabra de Dios dice, por ejemplo, hace un tiempo atrás, un día una persona me ofreció algo. Me dijo, mira, esto vale 3.500 pesos en el supermercado. Y a mí me lo venden a 1.000 pesos. ¿Sabes qué? Si tú querés. Y me preguntamos, ¿y de qué procedencia tiene? No, eso son movidas. No, le dije. No, yo con movidas no. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice que tenemos que ser justos en toda nuestra manera de vivir. Dice que tenemos que ser correctos en nuestra forma de vivir. Y el Señor bendice la fidelidad en lo poco. Y yo soy fiel con Dios en lo poco. En las cosas pequeñas, si soy fiel con Dios en lo mucho. Y esa actitud confronta la vida de una persona. Y no encuentra, que son colorientos, que son canutos, que son... Sí, soy coloriento, soy canuto, soy todo eso, pero yo creo en la palabra de Dios. Prefiero ser honesto, correcto y pasar por tonto, que me miren por tonto, pero creer en la palabra de Dios. Cuando yo actúo así en mi vida, cuando actúo de esa manera en mi vida, cuando creo en la palabra de Dios y con mi vida yo declaro, no solamente con mi boca, sino que con mi vida, creer en algo, yo estoy siendo un verdadero cristiano. Estoy siendo una atalaya. Estoy diciéndole a la gente, vuélvanse de su mal camino, eso está incorrecto, la palabra de Dios es lo correcto. Esta palabra es lo bueno. Cuando vivo así, cuando vivo de esa manera, estoy siendo una atalaya. La sangre de este mundo no va a ser sobre mí, sino sobre cada uno. Pero cuando yo me quedo callado, cuando yo paso piola, cuando yo trato de decir, no, si no importa, si no es para tanto, mejor me quedo callado. No, y te vendo esto que vale 4 lucas, te lo vendo en 1.000 pesos, pero en movida, ya dame 2. Cuando hago eso y paso piola y que no, hermano, la luz la estoy escondiendo la estoy escondiendo. Cuando decimos, vosotros sois la luz del mundo y la luz tiene que brillar. Oye, esto vale 5, pero te lo vendo en lucas en una movida. Ya dame 2. Pesco
pesco la luz y la pongo aquí debajo para que nadie la vea. Eso es esconder la luz. Pero cuando yo digo, mira, ¿sabes qué? El Dios que yo sirvo es un Dios justo. El Dios que yo sirvo es un Dios que se complace en la verdad, en la transparencia y en la justicia. Al Dios que yo sirvo no le agradan esas cosas y eso va contra todo principio cristiano. Tú eres cristiana, tú eres cristiano, yo soy cristiano. Entonces no debemos actuar así. Cuando yo hablo así, cuando yo declaro esa verdad, estoy glorificando a Dios, como hablábamos la otra vez, de glorificar, darle gloria a Dios, y estoy apartándome de ese mal camino. Pero también lo que estoy haciendo es siendo atalaya. Estoy anunciando y declarando de que eso es peligroso, de que cuídate, vuélvete de tu mal camino, porque eso no está bien. Mira, el Señor nos dijo en Juan 3:16, vamos a leer un versículo muy conocido, que yo lo he escuchado recitar muchas veces en la calle, sobre todo. Lo sabemos de memoria casi todo. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Lo podríamos repetir incluso hasta de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cierto? Pero vamos a seguir leyendo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. ¿Ah? Dios no mandó a Jesucristo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El Señor no vino a condenar, vino a salvar, porque el mundo ya está condenado. ¿Y por qué? Dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Le preguntamos. ¿Por qué está condenado el mundo? ¿Por qué el mundo se va a perder? ¿Por qué el mundo sin Cristo se va a ir al infierno? Porque esa es la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Y miren lo que dice. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La luz, hermano, la luz de Cristo vino para alumbrar. Y cuando alumbra la luz de Cristo, la gente se aparta, aborrece porque le gusta estar en tiniebla. Prefiere no conocer ni saber lo que la Biblia dice. Cuando nosotros, ¿y cómo brilla la luz? Cuando nosotros hablamos. Cuando nosotros somos atalaya y hablamos y declaramos la verdad y declaramos a Cristo, ahí somos luz. Ahí está la luz. Cuando decimos, ¿sabes qué? Jesucristo te ama. Jesucristo dio la vida por ti. Jesucristo te salva. Jesucristo tiene algo para ti. ¿Sabes que lo que estás haciendo es incorrecto? Porque lo correcto es lo que Dios declaró. Y cuando tú conoces a Jesucristo puedes hacerlo. Puedes andar en esa verdad, puedes andar en esa luz. La gente te mira y hay dos opciones. O te odia o te ama. No hay camino entre medio. Cuando uno declara la verdad de Dios, la gente te aborrece. Este canuto. No, este religioso. No, este pero retrógrado. Antiguo, arcaico, mal pasado de moda. No, este está loco, está enfermo, está chalado. Todo. Te dicen de todo. Incluso si te ven de repente cualquier cosa. Ah, pero mira, ¿viste? Está tomando café. Sacan cualquier cosa. Cualquier cosa que sea. Oh, pero ¿saben qué? Porque el mundo siempre rechaza la luz. El mundo rechaza la luz. Y cuando nosotros hablamos de Jesucristo, cuando declaramos la palabra de Dios que está acá, la gente tiene una sola cosa que hacer. O acepta a Jesucristo, o lo acepta, o lo rechaza. Pero nosotros tenemos que hablar lo que la palabra de Dios dice. Y mire lo que dice, porque
el Señor nos dejó este mandato. Nos dejó que nosotros anunciáramos la palabra en Mateo 28, 18, que es algo que también está muy presente en nosotros. Mateo capítulo 28 y verso 18 dice, del 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los atalayas tenemos la responsabilidad de enseñarle a la gente, de hablarle a la gente, de decirle a la gente que hay un Dios y que ese Dios demanda que nos arrepintamos y nos convirtamos a Él y mantengamos una vida apegadas a Él. Como atalaya, Dios nos ha mandado a hablar de las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz, como lo dice en Primera de Pedro 2:9. En Primera de Pedro el Señor quiso hacer dice la palabra, que lo que estaba en el corazón de Dios, lo que Dios quería hacer, Dios quería hacer una nación de reyes y sacerdotes. Eso es lo que Dios quería hacer de su pueblo, que su pueblo fuera una nación de reyes y sacerdotes. Por eso la palabra dice que nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Un pueblo de reyes y sacerdotes. ¿Pero para qué? Porque nosotros decimos, nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. De repente se proclama, se dice, ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdote, ustedes son sacerdotes, son reyes, son príncipes, princesas, príncipes, reyes. Y eso se nos dice, que somos eso. Y es verdad, lo dice la Biblia, pero ¿para qué? Para que nos pasemos con una corona y una capa, así, oh, mira como soy el rey. ¿Ah? Para que me digan, venga para acá mi rey, como dice la Roma. O yo, venga mi reina. ¿Para eso? ¿Para qué? ¿Por qué razón el Señor nos llama reyes y sacerdotes? ¿Sabe por qué razón? 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para eso somos reyes y sacerdotes. Porque si nosotros no hablamos, no somos nada. Estamos engañándonos a nosotros mismos. Tenemos que hablar no solamente con nuestra boca, sino que con nuestros hechos. Con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestros actos, con nuestras acciones, con cómo miramos, cómo hablamos, cómo nos movemos. Lo que hablábamos la otra vez, ¿se acuerdan? Hablábamos de que no podemos decir que somos cristianos si cometemos pecados, si somos infieles en las cosas pequeñas. Si somos infieles, si somos injustos en las cosas pequeñas, también seremos en las cosas grandes. ¿Y en qué cosas pequeñas debemos ser fieles? En lo que miramos, en lo que hablamos, en lo que decimos, en las cosas en esas cosas que me pueden traer conflicto. Cuando no hablo mal de mi hermano, cuando no hablo grosería, cuando me guardo de hablar mal, cuando me guardo de devolver mal por bien o bien por mal, cuando me guardo de que cuando alguien me hace algo malo, yo le devuelvo ojo por ojo, diente por diente. Cuando me guardo de eso y le doy amor a aquel que me hace daño, cuando le devuelvo bien a aquel que me hizo lo malo, en ese momento soy cristiano. En ese momento estoy actuando como luz, como atalaya. En ese momento estoy diciendo, es verdad, Jesucristo es verdad y tienen que arrepentirse. Jesucristo es la verdad.
hay que arrepentirse, tenemos que declarar nosotros el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo, hermano, no es una religión. No es una religión. Nosotros somos atalaya. Fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Fuiste traspasado de las tinieblas a la luz o no? Uno. Gracias, Señor. Hoy voy a repetir de nuevo. ¿Fuiste trasladado de las tinieblas a la luz? Bien, somos más. Si fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, entonces tenemos que declararle a la gente, declararle la verdad, aun cuando nos odien. Hay una palabra, seremos aborrecidos. Hoy día queremos ser amados, que la gente nos quiera, que la sociedad, hoy son tan buenas personas, seremos aborrecidos por causa del Evangelio, hermano. La palabra de Dios lo dice, seremos aborrecidos. Hoy día somos amados porque aguamos el Evangelio. Le echamos un cuartito de Evangelio y 5 litros de agua. Y lo aguamos. Hacemos un Evangelio acomodado al mundo, un Evangelio light, livianito, de bajas calorías, que nos mantenga sanito. Pero estamos engañando a la gente y nos estamos engañando a nosotros mismos. El Evangelio es uno solo. Y el Evangelio nos demanda amor, paz, benignidad, perdonar. Perdonar 70 veces 7. El Evangelio nos dice que debemos perdonar 70 veces 7. ¿A quién? A todos. ¿Pero qué me hizo? No, perdona. Si tú perdonas, estás haciendo la voluntad de Dios. Si no perdonas, Dios no te va a escuchar. Porque eso lo dice la oración, el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y al final del versículo dice, porque si no perdonáis a los demás vuestras ofensas, vuestro Padre no os perdonará. ¿Y saben qué? Qué increíble, son 7 puntos que habla la oración, el Padre Nuestro. 7 puntos. Y cuando termina, hace alusión única y exclusivamente al perdón. El perdón es la clave de ser oído por Dios. Es la clave. Debemos perdonar y debemos pedir perdón. Perdonar y pedir perdón. Porque si no perdonamos y no pedimos perdón, ¿sabe lo que se llama eso? Orgullo. Y al corazón altivo y soberbio Dios lo mira de lejos. Es la palabra de Dios. Decir, no, pero podemos andar medio enojados, medio con mi esposa, que puedo andar medio enojado, total. Pero igual el Señor igual me escucha. Mentira. Dios no puede ser burlado. Lo que Dios dice en su palabra es así. No lo podemos acomodar a nuestra manera. Y tenemos que declararla así, tenemos que hablarla de esa manera. Y si no, estamos en deuda. Estamos mal delante del Señor. Hoy día se habla de un cristianismo que todos somos hijos de Dios. No, que todos somos hijos de Dios. Todos somos salvos, todos. Pero la Biblia dice otra cosa. O estoy mal yo, estamos mal muchos. O la Biblia está equivocada, pero la Biblia dice otra cosa. Dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. No todos son hijos de Dios. Criaturas de Dios somos todos, pero no todos hijos. Y por eso nosotros debemos declarar la verdad. Debemos decir las cosas como son, porque cuando las decimos, la gente se prepara. O cambia o nos aborrece. Pero declaramos la verdad. La declaramos tal cual está, tal cual es. Debemos decir las cosas como la Biblia nos habla. Lo demás es religión barata y es basura, no sirve. Aunque parezca duro, pero es basura. La religión no sirve, no cambia al hombre. Lo que cambia al hombre es su palabra.
hay dos cosas que tienes que hacer, y con esto termino. Comunión con Dios a través de su palabra. Comunión con Dios a través de su palabra. En la comunión con Dios, la oración. Ora a Dios. Si tú oras a Dios y le pides que te revele su palabra, le pides, Dios, revélame tu palabra, esa actitud, esa situación va a generar una comunión contigo, con Dios. ¿Quieres tener comunión con Dios? Cuando tú tienes comunión con Dios, cuando tenemos comunión con Dios, podemos declarar la verdad de Dios. Voy a leer, para terminar, Juan capítulo 14. Mejor 15. 15:4. Dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Pongámonos en pie. Para ser verdaderos atalayas, para ser verdaderos cristianos, para ser personas que declaran la verdad de Dios y son respaldados por Dios, debemos permanecer en Cristo. Debemos permanecer en Él, aferrados a Él y hablando solamente lo que es de Él, haciendo solamente lo que es del Señor en su palabra. Esta es la palabra del Señor, esta es la palabra que predicamos.